por fin tenemos ley de cambio climático. ¿Es la ley más ambiciosa que se podía hacer? Pues obviamente no. ¿Es la ley que se podía sacar? Quizás sí. Lo importante es que hay ley de cambio climático y aunque no sea ideal, siempre es mejor que no tener nada. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas. Y yo, Enoc Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova, la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente. Hoy, en el programa 111 del martes 1 de junio, hablamos sobre la reciente ley de cambio climático. Joder, temazo, ¿no? ¿Qué? Pero antes de entrar en tema, ¿qué tal tu semana? Uy, pues mi semana ha estado muy bien aquí, que me he venido a Úbeda contigo y hemos estado currando un montón en Podcastidae y bueno, un montón de cosas y un montón de estrategia. Ha sido una semana guapa. Intensa. Y Enoc, no se te olvide que le hemos salvado la vida a un pajarito, ¿eh? A un gorrioncillo, efectivamente. Sí, se cayó un gorrión en mi patio y yo decidí lo que tiene que hacer cualquier persona y que salve la vida a un gorrión, que es dejarlo ahí, tranquilamente, que los padres bajan y le dan de comer. Llevan una semana los padres dándole de comer al gorrión. Y está ya volantón, vamos, en 2 días sale por arriba del patio. Pero bueno, le hemos estado cada dos o 3 horas lo mirábamos el gorrión. Bueno, damos paso al invitado de Enoc. Venga, preséntanos, ¿quién tenemos hoy? Pues hoy tenemos a Héctor Tejero, que según Wikipedia, que tiene Wikipedia, o sea, de los poquitos que hemos entrevistado Enoc que tiene Wikipedia, es bioinformático, activista contra el cambio climático y político. Y según la descripción de Twitter, que suele ser mejor, aparte de que le parece que le gusta el jazz y alguna cosita más, a mí me encanta la descripción de psicópata climático y luego ya la formal. Diputado por Más Madrid, en la Comunidad de Madrid, y coordinador político de Más País. Y que le mola esto de lo de currar 4 días. Buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Héctor, ¿qué tal? ¿Qué tal, Héctor? Muy bien. Lo de psicópata climático me lo llamó un señor en Twitter una vez, me hizo gracia, me lo llamó por DM, creo, me insultó y me dijo, eres un psicópata climático, y me lo puse. Esto lo vi clarísimo. Tienes toda la razón. Así que nada, ahí se quedó. Bueno, sí. La descripción más o menos bien, ¿no? Sí. Es una mezcla de todo, pero sí, todo es verdad, en realidad. O sea. Bueno, pues vamos con la sección de empleo, ¿no? Vamos allá. Bueno, ya sabéis que una de las primeras secciones del programa, antes de que la gente se canse, aunque hoy no se va a cansar y va a acabar el programa, pero antes de que la gente se canse, siempre damos el consejo de empleo que nos trae Enoc Martínez, que ya sabéis que es el director de la web de www.trabajamediambiente.com. Enoc, ¿qué consejo de empleo damos esta semana? Pues mira, hoy vamos a dar un consejo de empleo que es que si vas a mandar un currículum en una oferta de empleo en la que tu formación o tus habilidades no encajan exactamente en el puesto al que te estás presentando, haz mucho hincapié en por qué eres válido para ese puesto. Porque si no, de primeras te van a quitar y no vales. Entonces sí, obviamente el que está buscando alguien para trabajar no se va a molestar en investigarte, en saber por qué tú eres bueno en eso que te estás presentando. Entonces, díselo lo primero, porque si no, van a mirar el currículum, no coincide, fuera, otro. Sí, la verdad es que nos ha pasado, ¿no, Enoc? Sí, efectivamente, esta semana nos ha pasado. Soy biólogo ya, pero buscamos periodista. Pues explícame el por qué, si eres biólogo, me sirves para el trabajo que estoy buscando, ¿no? Efectivamente. Bueno, y ahora venga, Enoc, pregunta al invitado, la primera que haces. Bueno, Héctor, a ver, cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí? Pues yo el primer recuerdo que tengo de que quería ser de mayor es que quería ser o piloto o astronauta. Luego, muy buena esa. La típica, ¿no? Un clásico, ¿no? Pero sí que recuerdo que o sea, era que no solo dije, quiero ser piloto. O sea, recuerdo que quería leer mucho sobre aviones y me hacía maquetas de aviones y tenía le obligué a mi madre a que comprase la típica enciclopedia por fascículos. Debo ser como de las pocas personas de España que terminó una y era de aviación y tal. Y luego en algún momento eso como que se me pasó y ya desde muy chaval ya empecé a querer ser científico y acabé siendo científico, digamos. O sea, que cambié muchas veces de opinión de qué tipo de científico quería ser
pero ya desde el instituto yo creo que quería dedicarme a la investigación, a la ciencia, y acabé haciendo químicas, luego pasé a bioquímica y hice la tesis en biología molecular, digamos, pero en cosas de matemáticas, en evolución de virus RNA, ya trabajando con ordenadores. Y después de la tesis, digamos que fue justo en 2011-2012, estaba fatal la cosa de la ciencia por aquel entonces, no sé si os acordáis, y entonces me acabé haciendo un máster. Que ahora está muchísimo mejor. O sea, tengo que decir que concretamente mejor, o sea, no está muy bien, pero con respecto a 2011, que eso fue un drama, no salían las convocatorias, todo el mundo se estaba pirando fuera, y me hice un máster de bioinformática y acabé trabajando en el CENIO después, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, y nada, pues eso es lo que era hasta hace 2 años, que di el salto a la política, a ser diputado. Pero eso no tiene nada que ver con mi historia de científico, sino con la historia de haber sido activista climático, digamos. Oye, y vale, ya hemos visto que efectivamente no tiene nada que ver, pero ¿cómo se da ese salto? Pues, o sea, yo toda la vida he estado militando en movimientos sociales, en Madrid, digamos, y los últimos 5 o 6 años empecé a meterme en el tema del cambio climático. Empecé a obsesionarme mucho, a leer mucho sobre el tema. Ahora, digamos, todo el mundo cuando hablas de cambio climático, pues es como la respuesta es muy rápida, pero hace 5 o 6 años era una cosa como mucho más minoritaria, mucho más de activismo ecologista, ¿no? Y yo empecé a leer, me quedé un poco en shock, porque no tenía mucha idea, sabía lo típico, que sí, que era verdad, que tal, pero más allá como las consecuencias. Y vamos, recuerdo que estuve como 5 o 6 meses leyendo y un poco de la impresión de lo que estaba leyendo dejé de leer directamente, que es la primera impresión, que lo que les ha pasado a todo el mundo que se mete de lleno en el cambio climático, que es que al poco dices, buf, no quiero saber más. Y luego ya empecé a meter cada vez más de lleno, fundé un colectivo con unos compañeros que ellos siguen en el colectivo, que se llama Contra el Diluvio, que tiene una web y un Twitter y tal. Y de ahí, pues al final, digamos, yo conocí a Íñigo Errejón de hace muchos años, de cuando estuvimos militando juntos hace 20 años o por ahí, un poco menos quizá, 15 años, ¿vale? Y bueno, retomamos contacto hace 3-4 años, empezamos a charlar y nada, pues al final yo le convencí a él de que el cambio climático era importante y él me convenció a mí de que me metiese en política. Y bueno, pues los dos nos hemos jodido un poco la vida, la verdad. Así que, justamente estaba pensando en quién se la jodió más al otro. Sí, buena pregunta. Pues aquí estoy de diputado en la Asamblea de Madrid, digamos, donde llevo cosas de la legislatura anterior, antes de estas elecciones innecesarias, llevaba cosas de economía, sobre todo por la parte de energía y de I+D innovación, digamos, y en el Congreso pues hago un poco de todo, soy un poco el coordinador político de más países en el Congreso y hago pues nada, un poco de chico para todo allí de las 32 horas, grabo discursos, bien, lo paso bien. Entretenido. Sí. Cuide, el que curra pero que la cara no se ve tanto, ¿no? Pero son los que curran. Sí, total. No, pero yo estoy cómodo así, no, está bien, se me ha gustado, no me gusta mucho siempre figurar y se curra bien de asesor y tal, y preparando discursos y trabajando, está bien, me lo paso bien. Ahí. Bueno, ¿no? ¿Alguna...? No, yo creo que vamos ya de ni lleno, que tengo muchas ganas. Sí. Es que claro, es que ya se habla un poco, ¿no? Del salto de un mundo al otro y una cosa que te decía yo de la política, te traes muchas, cuando estás trabajando, porque estamos muy acostumbrados en los partidos más clásicos a los políticos más de carrera, que llevan militando desde hace, desde los 18 años, metidos en juventudes, tal cual. Claro, cuando tú o mucha gente llega de nuevas a la política, es un shock, porque yo también he estado militando en política, pero claro, no llega a ser diputado, soy concejal en mi pueblo, que la cosa cambia bastante. Hay mucho cambio en la manera, porque al final es un trabajo también. Hay mucho cambio. Sí, total, muchísimo. O sea, yo, digamos que la parte, por ejemplo, de manejarte dentro de la institución, ¿no? Eso, o sea, se aprende, es un trabajo, que hay que saber, ¿no? Cómo se hace qué es una PNL, qué es, ¿no? Cómo funciona la Asamblea de Madrid o cómo funciona el Congreso, las reglas, el reglamento y todo eso. Bueno, tienes que aprenderlo, o sea, que no se tarda mucho, digamos, pero luego tiene sus truquillos, ¿no? Y también la parte, sobre todo, digamos, es la parte puramente formal del reglamento, de cómo funciona por dentro, que yo creo que es una cosa que, en realidad, cualquier persona que no está en política, incluso a no ser que la haya estudiado, pues no solemos ser muy conscientes de cómo funciona el Congreso de Diputados por dentro o cómo funciona la Asamblea. Por ejemplo, una de las cosas que más te chocan es que lo menos importante quizá de la institución son los plenos, ¿no? O sea, el momento en el que está todo el mundo junto. En realidad son más importantes, más trabajo
en mi opinión, las comisiones, donde se saca muchísimo trabajo adelante, hay mucho más, es un trabajo menos vistoso, pero donde hay mucho más, digamos, menos espectáculo, por así decirlo, ¿no? Y luego, el otro lado también, todo el tema, digamos, la parte de la política como no como institución, sino como lo que es, pues, meter temas en agenda, qué temas tratar, qué temas elegir. Yeah. Eso es más parecido, digamos, si has hecho activismo fuera de la institución, fuera de los partidos, es relativamente parecido, pero tiene también sus trucos y sus reglas, digamos, ¿no? Y eso, bueno, al final más o menos se va aprendiendo. Pues nada, es que me interesa, ¿no? Ese punto de la política a mí me encanta y me interesaba preguntarte. Pues nada, en realidad, vamos. lo que te das cuenta es que tiene una parte, las dos, tanto la parte, digamos, de iba a decir ganar elecciones, pero bueno, de hacer campañas y meter temas en agenda, todo lo que se hace fuera de la institución, tanto institución son un poco oficios en realidad, ¿no? O sea, que tienen sus reglas, tienen sus trucos, tienen como... Y eso te das cuenta que hay una tensión ahí fuerte entre la profesionalización, ¿no? Entre que es bueno que entre gente nueva, digamos, con savia nueva de fuera de la sociedad y que no se quede una cosa de políticos profesionales, pero también necesaria, si no una profesionalización, una cierta adaptación, digamos, ¿no? O sea, que no... Una cosa que se aprende como todo en la vida, pero que se aprende, o sea, que tienes que aprenderla, digamos, ¿no? Sí, que eso de cambiar todos los diputados de golpe, eso no tendría ni pies ni cabeza. Nada, no, claro. Vale. Venga, entonces, bueno, pues, ahí digamos supongo que hay mecanismos para hacerlo, para que gente que esté y gente que entre nueva y que aprenda y tal, y que sea una cierta renovación, ¿no? Pero es cierto que, claro, con la gente que lleva tiempo en política, pues sabe también más cosas, sabe más trucos, sabe más, ¿no? Más cómo funcionan los partidos, etcétera. Todo eso es importante. Pues nada, vamos ahora sí que a No lo tenemos ya con ganas de entrar al tema. El 23 de marzo de 2017, con el gobierno de Mariano Rajoy, ya se creó un grupo de trabajo interministerial para elaborar una ley de cambio climático y que debería estar acabada en 2017. Con la moción de censura que todos conocemos, el consiguiente cambio de gobierno y la llegada al ministerio de Teresa Rivera, esa ley parecía inminente, o eso nos decían. Pero fuimos de nuevo a elecciones y ahora por fin tenemos ley de cambio climático. A ver, sinceramente, 4 años. Si os acordáis, 23 de marzo de 2017, hasta ahora 4 años. Sinceramente, a mí no me parece mucho, desde que se empieza a hablar de una ley hasta que se hace. Aunque creo que esta ley debería haberse empezado a hablar y la deberíamos de tener desde hace 20 años, no desde hace 4. Héctor, sin entrar en lo que es la chicha de la ley, que ahora entraremos, ¿qué te parece que aprobemos ahora una ley de cambio climático? Sin entrar todavía en lo que dice la ley de cambio climático. ¿Te parece que llega a tiempo o te parece que... No, llega claramente tarde, ¿no? Y de hecho es una anomalía que tengamos, o sea, que tengamos una ley, que la primera ley de cambio climático nacional en España, porque había otras regionales anteriores, sea en 2021, ¿no? Claramente, digamos, es una buena noticia que haya ley, pero tenía que haber llegado mucho antes. Incluso en 2017 ya era muy tarde, ¿no? O sea que, vamos, las consecuencias y las causas del cambio climático se saben de hace... Las grandes causas y las grandes consecuencias, digamos, se saben de hace muchísimo tiempo y de hace 20, 30 años es una cosa ya sabida y reconocida, ¿no? Sí. Bueno, pues antes de ya entrar en la ley, Enoc, dime las 4 puntos básicos de la ley ya para entrar después a destriparla. Vale, voy a hacer un resumencillo un poco así muy rápido de los objetivos así que más grandes, ¿no? Para 2030, reducir los gases de efecto invernadero de toda la economía al menos un 20% con respecto a 1990, las renovables en consumo de energía final al menos un 35%, el sistema eléctrico al menos un 70% de generación de renovables y disminuir el consumo de energía primaria en al menos un 35%. Y para 2050, la famosa neutralidad climática para, cumplir los compromisos internacionales que hemos adoptado. Así que más o menos en 4 palabras esos son los objetivos. Y Héctor, ¿qué valoración haces de estos objetivos? Ya aquí ya entra por donde quieras. Entra por donde quieras. Bueno, nosotros desde Más País y Verde Seco, que es el grupo parlamentario que tenemos en el Congreso, hemos considerado que es una ley insuficiente, digamos, es necesaria, pero en términos de emisiones, de objetivos de emisiones, de lo que llamamos ambición climática, ¿no? Y de alguna cosa más, es una ley insuficiente. El 23% está muy lejos. El objetivo de la Unión Europea es reducir un 55% en 2030 y el 23% queda muy lejos. Y, digamos, nuestra principal
negociación con el gobierno fue aumentar ese objetivo de emisiones o revisarlo cuanto antes, digamos. No tiene por qué ser llegar a un 55, que es una cosa muy complicada y que, digamos, es otra, si queréis, luego entramos, es otra perspectiva de cómo se hace una ley, pero sí, digamos, claramente superar el 23% es algo posible y que el Ministerio de Transición Ecológica pues, ha preferido no hacerlo y ponerlo como una especie de suelo, ¿no? La ley obliga a que sea al menos un 23%, pero no, digamos, no como tope, ¿no? En teoría podría ir a más. Lo que pasa es que en mi experiencia, o bueno, nuestra percepción es un poco que si marcas como al 23, el 23 se va a quedar y la gente no va a ir a más, digamos, no va a intentar ir a más, ¿no? Y nosotros la perspectiva que hacíamos era era algo mucho más ambicioso, que era un poco la perspectiva que hizo Dinamarca, que fue: yo voy a poner un objetivo que no sé si es posible, ¿no? Pero lo que hace es mandar una señal muy clara de que queremos que ir a más. Dinamarca puso, no sé, una reducción del 70% o el 80% en muy poco tiempo, y el propio ministro del Clima de Dinamarca, que es de los socialdemócratas, dijo que, bueno, que ellos no sabían cómo lo iban a hacer, pero que ya querían mandar una señal clara a todos los actores, digamos, para dónde había que ir, ¿no? Y ese era un poco nuestro objetivo, proponiendo un 55%. Pero en cualquier caso, entre ese 23 y ese 55 de máximos, se podía alcanzar un acuerdo mucho más ambicioso, yo creo. Vale, ¿y por qué no ha sido más ambiciosa? No lo sé, yo os imagino que, digamos, ahí hay presiones de otros ministerios y de otras empresas, de otras industrias, que generalmente aquí hay dos perspectivas. Una es ante una transición ecológica que es necesaria y que van a hacer todo el mundo, va a hacer todos los de alrededor, ¿no? Puedes intentar adelantarte, ¿no? Y, digamos, intentar hacerlo cuanto antes y entonces intentar ser como innovador y pionero, la ¿no? punta de lanza, claro, el primero, o puedes intentar resistirte hasta el final, hasta que no te quede más remedio, y en ese momento intentar cambiar, con lo cual, en nuestra opinión, lo que pasa es que al final eso es más complicado porque trae más problemas de cara a que generalmente lo que ocurre es que en un momento dado intentas aguantar hasta el final y cuando ya no puedes aguantar más, simplemente cierran las cosas, ¿no? Como pasa, por ejemplo, como pasó con el carbón o con algunas empresas que se resisten a hacer los cambios hasta el último momento, y cuando ya no les queda más o ya no son rentables, dicen, ya está, me voy. Y entonces es mucho mejor ponerse un objetivo ambicioso y planificar de antemano. Y por supuesto que yo creo que te quedas detrás, te quedas rezagado en términos de empresas de nuevos sectores que se van a beneficiar de la transición ecológica, te quedas rezagado respecto a otros países. Eso iba a decir yo. Claro, cuando planteamos una ley de cambio climático, la planteas desde España, pero el cambio climático no se puede hacer no tiene sentido que solo se haga en España. Pero claro, esta visión que acabas de decir me parece súper interesante. Plantear una ley ambiciosa hace que las empresas españolas empiecen a ser más competitivas a nivel mundial. Claro, de hecho, la clásica crítica que se hace a ser ambicioso en España es decir, hombre, es que nosotros solo somos el 1 o el 0,2% de las emisiones globales. Es decir, si China no hace nada, si Estados Unidos no hace nada, y es como, bueno, primero cada uno tiene que hacer su parte, ¿no? Y de hecho, en términos históricos, los países europeos tienen mayor responsabilidad, ¿no? Por todo lo que han emitido, digamos, en los últimos 200 años, sobre todo Inglaterra, pero también luego vamos después nosotros, ¿no? Pero hay una perspectiva que es que adelantarse no es malo, es decir, es que aguantar hasta el final con empresas contaminantes, empresas poco competitivas, cuando todos los países del mundo, muchos países del mundo se van a empezar a avanzar, es una mala idea quedarse atrás aguantando, digamos, ¿no? Y yo voy a intentar que no pase nada, y en el último momento me adapto, ¿no? Y eso generalmente te vas a adaptar tarde y mal, ¿no? Y es mejor, digamos, dar pasos adelante cuanto antes de una forma planificada en el sentido de poner objetivos claros y en colaboración con las empresas, etcétera. Y ahí hay ciertos sectores que lo hacen y otros sectores que prefieren, digamos, pues, ¿no? La fotovoltaica y todo eso tiran para adelante, y otros sectores que se resisten a esos cambios. Vale, y ahora haciendo la pregunta desde otro lado, ¿vale? Para que nos demos cuenta. ¿Podría haber sido peor? Sí, por supuesto. Sí, eso ninguna duda, vamos. Vale, hecho, es que digo, a lo mejor claro, nos podíamos haber quedado con la de Rajoy y tampoco era tan mala. No. O sea, la ley, digamos, frente a la propuesta del PP que había antes y fue, por supuesto, frente a las propuestas en las enmiendas que hizo PP, Vox e incluso Ciudadanos, podría haber sido peor, sí. O sea, nosotros no tenemos ninguna duda del esfuerzo, digamos, técnico que ha hecho el Ministerio, y nos consta que ha hecho un trabajo muy duro, porque han montado una ley y, bueno, toda la pandemia y todo. Pero también es cierto que hay cosas que se han quedado en el camino, no solo la ambición. O sea, es cierto que la ley se ha fijado mucho en la ambición, pero hay instrumentos clave que se tenían que haber desarrollado en esta ley o haber marcado señales claras en esta ley, como son los presupuestos de carbono, como era la fiscalidad verde, como era el comité de expertos, y que no se han ido adelante, ¿no? Y yo creo que ahí, en ese sentido, al gobierno, en mi opinión, le ha faltado un poco de ambición.
Joder, pues me resulta curioso que dice que le falta ambición cuando del gobierno muchas veces la imagen que están lanzando esta ley es una ley ambiciosa, que es como, Claro. Depende de quién lo mire, es ambicioso o se queda corto, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero me gusta mucho la idea esta que has dado de cuando tú quieres llegar a un objetivo, dispara alto, que a lo mejor Claro. luego en el camino te encuentras piedras y a lo mejor no eres capaz de llegar tan allá. Pues oye, inténtalo, pero me gusta mucho esa forma de verlo. Sí, para nosotros era como el objetivo marcar una señal muy clara, ¿no? Y yo creo que era como decir, o sea, es cierto, más yo, digamos que yo se lo diría a un ministro, o sea, que esto no es una cosa de un señor loco, ¿no? O sea, es un ministro de Clima de Dinamarca, dijo, nuestro objetivo es mandar una señal muy clara, vamos a tener un objetivo que no sabemos cómo se va a conseguir, digamos, y que entonces, al mandar esas señales, como, bueno, el gobierno va a ir a conseguir este objetivo. Si luego falla, pues o sea, nadie te va a decir, uy, es que pusiste un 90 y has conseguido un 75, vaya, hombre. Nadie te va a criticar eso, ¿no? Entonces, sí, obvio, otra opinión, que no se puede generar en una ley inseguridad jurídica. Yo creo que el cambio climático, con la situación grave que tenemos, no estamos tampoco para esas cosas. Yo creo que marcar objetivos serios, eran objetivos más ambiciosos, era una oportunidad muy buena, se ha desperdiciado, y también creo que, como decía, y no solo era una cuestión de los objetivos, que era como una de las partes clave de la ley, porque era el artículo 3 además, ¿no? Pero hay como instrumentos que se tenían que haber desarrollado más y que no se han metido, ¿no? Yo creo que, bueno, pues en cierto punto es una oportunidad perdida, pero bueno, se puede seguir trabajando en ello. Vale, con esto de la inseguridad jurídica me has recordado el hachazo a las renovables. Pero bueno, Juan, venga. Sí. Sí, también quería también... Cuando haces una ley de estas, muchas veces se dice, bueno, tenemos la ley y ahora vamos a meter todas las mejoras y todos los cambios que sean necesarios, ¿no? Y yo parto, vale, pues si ya se sabe que se van a meter cambios desde ya, que ya se sabe que hay que mejorar, ¿es una ley hecha para que en poco tiempo se vayan produciendo, se vaya modificando mucho? Porque ya sabemos que hay leyes que cambian mucho y otras que se hicieron en el 1993 y ahí siguen sin tocar. ¿Esta ley es una ley para ir cambiándola mucho y ir poniéndose pequeñas medallas todo el mundo? ¿O es una ley cerrada que dices, es que meter aquí la mano en esta ley va a ser complicado? O sea, tenemos una ley para 10 o 20 años. ¿O es una ley de la que va a poder ser dinámica y cambiar mucho? No, yo creo que no es el objetivo, ¿no? Yo creo que las leyes deben dar marcos que sean un poco continuados. Nosotros había cosas en concreto, por ejemplo, sí que propusimos que hubiese mecanismos de revisión de los objetivos de emisiones cada quinquenales o bianuales, lo que fuese necesario, ¿no? Y esa parte sí que, por ejemplo, se puede ir revisando. Pero yo creo que el objetivo no está hecha, digamos, una de las excusas que decía el gobierno para no ser más ambiciosos es evitar que luego llegase otro gobierno, en este caso el PP, la derecha, ¿no? Y que lo cambiase, ¿no? Bueno, yo creo que esto, ahí, en mi opinión, no era un buen motivo, porque en general lo que se ve muchas veces es que, y en caso del cambio climático, que es una tendencia global, que quiere decir, no hay dudas de que vamos hacia donde vamos, no hay ninguna duda. O sea, se puede resistir Vox o se puede resistir quien quiera, pero que haya transición ecológica y que vamos cada vez a mayor velocidad, no hay dudas. Y yo creo que como que pasan otras leyes, ¿no? Como por ejemplo el matrimonio igualitario o la ley del aborto, que simplemente, bueno, pues tú las pones y luego llega la derecha y dice que las va a cambiar y luego no las cambia, porque socialmente se ha avanzado. Y en este caso yo creo que hubiese sido parecido, se podría haber tomado la misma decisión, pero bueno, ahí el gobierno tenía otra visión y yo creo que es respetable, por supuesto, pero yo aquí digo, si la va a tocar igualmente, como dices, si la va a rebajar, que rebajen del 50 al 40 mejor que del 30 al 20. Yo ahí, claro. Y si la quieren tocar, la van a tocar igual. Exacto. Vale, y ya le habíamos dicho antes, para cumplir con temas europeos, y me lo recuerdas tú ahora hablando esto de que si llega un nuevo gobierno que lo quiere cambiar, pero claro, aquí nos estamos ateniendo a unos mínimos que está poniendo Europa. ¿Se han pronunciado ya Europa acerca de esta ley? ¿Han dicho algo? ¿No? ¿Se han visto ya señales de que...? Sí, no. Para Europa la ley está dentro de lo que nos exige Europa. O sea, eso no hay duda. No hay, digamos, Europa exige más en global de Europa y España podría dar más. Pero sí que dentro de los objetivos que te tocan, digamos, eso la ley no está fuera. O sea, en ese sentido sí entra dentro. Lo que pasa es que nosotros, o sea, tanto los verdes europeos, digamos, exigen más a Europa y nosotros creíamos que España, pues por las condiciones que tiene y porque va a ser uno de los países más afectados por el cambio climático, pues debería dar un poco más. Y también porque para nosotros, para Más País y Verde Seco, la transición ecológica
debe ser una forma de, digamos, de la forma de modernizar el país económicamente y de cambiar el modelo productivo, ¿no? O sea, que no sea hacer lo mismo, que no sea solo hacer lo mismo con paneles solares y coches eléctricos, sino que cambie la estructura del país, ¿no? O sea, que es clave que no tener una dependencia tan grande del turismo, no tener una depedencia tan grande del sector servicios, ¿no? Lo que llamamos reindustrialización verde. Ahí estás pisando donde duele, ¿eh? Claro. O sea, es cierto que, digamos, ¿no? O sea, esto no se hace de la noche a la mañana, pero hay que poner un rumbo para que algún momento se haga, ¿no? Yo creo que, o sea, básicamente nuestro país depende muchísimo del turismo, y el turismo, o sea, cuando pensamos en términos de cambio climático y de sectores afectados, dice, bueno, los mineros, la gente que trabaja en el gas, la fábrica de coches, el turismo es uno de los sectores que más riesgo climático tiene. Cuando sube la temperatura, ¿qué va a pasar? O sea, suben 3 grados las temperaturas de las playas de Levante, que va de Valencia, ¿no? ¿Qué va a pasar, no? O, por ejemplo, también se sabe que, todo el turismo en España estaba en caída, y digamos, fue así un poco la tensión de los países árabes lo que ha hecho que subiese durante 2012, 13, 14, ¿no? O sea que al final el turismo que tenemos, o buena parte del turismo, no entero, pero una parte del turismo que tenemos, nunca va a poder ser competitivo contra países más baratos, y otras empresas igual. Entonces nosotros creemos que turismo tiene que haber, pero tiene que haber más sostenible, más razonable, pero también el país no puede tener una dependencia del PIB tan alta del turismo, ¿no? Luego te viene una pandemia mundial por ejemplo, ¿no? Claro. Además, que no solo hablamos de cambio climático, ¿no? Cuando se va a cambiar el modelo productivo, también afecta a esto. Oye, y con lo rápido que se ha sido con temas, bueno, rápido entre comillas, pero sí ha sido rápido respondiendo con temas de la pandemia, ahora que saca este tema, ¿por qué en cambio climático ha costado tanto? Porque es algo que, a ver, quizás porque no sea tan grave a corto plazo y por eso cuesta tanto generar conciencia, por eso cuesta tanto hacer este tipo de leyes, porque volviendo a lo del principio de que ha tardado 20 años. Sí, yo creo que hay dos motivos, ¿no? Uno es, digamos, que esto se sabe siempre en comunicación de cambio climático, se sabe y pasa siempre, que es la evidencia científica por sí misma no provoca en general ningún tipo de reacción. O sea, no tiene por qué el saber que algo es verdad o saber que algo es cierto, no te tiene por qué obligar en el caso de ser algo malo, corregirlo, ¿no? Y eso por un lado. Y por otro lado, las consecuencias del cambio climático siempre son a largo plazo, ¿no? O siempre se pensaban que iban a ser a más largo plazo. Y cambio, esta pandemia es como se ha visto en el momento, ¿no? Nosotros, hubo un momento al principio de la pandemia que todo el mundo comparaba y decía, bueno, si esto es malo, lo hicieron un gráfico de olas, ¿no? Como sí, si esto es malo la pandemia, imagínate luego que viene el cambio climático. El problema es que son dos cosas diferentes. La pandemia es como que te da un infarto, ¿no? En el momento te quedas en el sitio o te reaniman o te mueres, y el cambio climático es como una enfermedad degenerativa, ¿no? Entonces es mucho más, aunque pueda ser más o menos grave, digamos, es muy, muy importante cómo cambia la percepción. Yo siempre comparo el cambio climático un poco con fumar. Todo el mundo sabe que fumar mata y que provoca cáncer, en último término, ¿no? Pero mucha gente sigue fumando. Es el típica estructura, digamos, de problema que tiene gran costo. O sea, digamos, beneficios a muy largo plazo y gran costo a corto, ¿no? Y contra eso, digamos, es muy difícil, tanto socialmente como individualmente, cambiar, ¿no? O sea, y eso es uno de los grandes problemas del cambio climático. Y el otro ha sido que hasta recientemente no se ha empezado a notar en la vida cotidiana de la gente los efectos del cambio climático, ¿no? Y eso ya, digamos, con la concienciación que lleva habiendo muchos años, lo que estamos viendo es que fenómenos atmosféricos extremos, que en España son, digamos, pues puede ser Filomena, no es un huracán, ¿no? Que hay sequías duras y tal, o la Dana, que ocurrió en Murcia, Alicante hace 2 o 3 años, la gente ya empieza a interiorizar esos efectos y empieza a interiorizarlos en un marco de que está relacionado con el cambio climático. Y esa sensación de que hay algo que no está bien, esto no es normal, pues no puede ser que esté... O sea, entonces, yo tengo un libro escrito con Emilio Santiago y dábamos muchas charlas sobre el tema y siempre decimos lo mismo, ¿no? Que es como, todo el mundo tiene una cosa, es decir, no puede ser que nos esté dando unas cañas en Nochevieja, en manga corta, en Madrid. Esto no tiene sentido. Puede ser puede ser cualquier anécdota de este tipo, te hace pensar que algo no está bien, ¿no? O pues yo qué sé, estamos a 15 de marzo o 15 de febrero y estamos en manga corta, pero no tiene sentido esto. Y eso es lo que ha empezado a meter a la gente, que el cambio climático, ya a partir de ahí entró todo lo demás, ¿no? Y luego las consecuencias súper graves, etcétera, ¿no? Y eso durante mucho tiempo no se veía tan claro, ¿no? O esos eventos que ya existían, digamos, extremos, no se metían en un marco de lo que era el cambio climático, las consecuencias y las causas. Y ahora por eso está favoreciendo mucho bueno, ya hemos entrado en ese momento, digamos, de que todo el mundo habla de cambio climático y todo el mundo lo entiende, sabe que está hablando, que es grave y no tienes que explicarlo siquiera, ¿no?
Efectivamente, a mí me gusta mucho esta evolución que has dicho, porque es muy, muy interesante, ¿vale? Porque realmente a día de hoy es verdad. O sea, en la vida de una persona, de una persona media, de edad media, mediana edad, ya lo ha visto. O sea, se ha dado cuenta. Con que tenga memoria es suficiente, ¿vale? También es cierto que lo que dices tú, llevamos desde un montón de años. O sea, yo empecé la carrera en el 99 y era obvio. Hice mi trabajo fin de carrera en el 2003 o 2004 sobre cambio climático. O sea, es que era obvio. No tenías que hacer grandes experimentos para darte cuenta. Un poco de autocrítica ahí. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, esto al final, a lo mejor, ¿qué hemos hecho mal? ¿Por qué es tan difícil comunicar esto que dices tú del fumar mata? ¿Vale? ¿Cómo cuesta tanto esto? O sea, sobre esto, ahora ya ha cambiado mucho la perspectiva, porque cuando yo empecé y estando a leer sobre el tema 2014-2015, había muchísimos libros sobre cómo comunicar el cambio climático, cómo conseguimos hacer que a la gente le importe esto. Esto vino porque, digamos, una reflexión de la comunicación del cambio climático. Claro, el cambio climático es una cosa de científicos, ¿no? Y los científicos en realidad se comunican bien con científicos, pero no siempre se comunican bien con gente normal, ¿no? Y entonces había mucho debate de cómo era la mejor manera de comunicar el cambio climático. Hay que construir un relato, tienes que hablar a la gente, ¿no? Tienes que decirle a la gente cosas que le importan. Había grandes cuestiones, ¿no? Como pues no hay que sacar osos polares, porque los osos polares se van a quedar sin hielo, pobrecitos. Como alguna vez durante muchas de las campañas ecologistas iban por ahí, aunque luego se ha convertido en un cliché, y entonces la gente decía, bueno, que hay un oso polar, esta cosa está muy lejos, a mí me afecta, ¿no? Entonces que tienes que hablarles de sus trabajos, de sus empleos y tal. Y yo creo que en general, durante mucho tiempo, por un lado los científicos no fueron capaces de comunicar bien, y por otro lado es que es muy complicado porque va por picos, o sea que es muy difícil mantener la atención permanente en el cambio climático, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un libro que se llama Perdiendo la Tierra, que editó Capitán Swing, que cuenta un poco cómo en Estados Unidos cómo se consigue meter por primera vez el cambio climático en la agenda política, que es durante todos los 80, hasta el punto de que George Bush padre, que es republicano, viene a decir que el cambio climático es nuestro gran reto y bueno, pues va a la conferencia de Río en el 92, etcétera, ¿no? Digamos. Luego lo que pasa después es que las grandes petroleras se dan cuenta que es un problema, meten muchísimo dinero y consiguen que el Partido Republicano se vuelva negacionista. Pero ahí, si tú miras un poco la historia, es como una primera oleada, y de hecho hay aparte de Greta, ¿no? Luego dentro hay como una niña japonesa que da un discurso en Río y como muy parecido a los de Greta y tal. Eso es como la primera oleada en el mundo anglosajón, digamos. Luego hay otra que es la de Al Gore, que llegan, ¿no? Hace toda su historia Al Gore, y en 2006 saca el documental de Una verdad incómoda, sí. Que en España no se da mucho, pero en el mundo anglosajón tuvo muchísimo impacto. De hecho, le dieron el Nobel. El Nobel el premio Nobel de la Paz poco años después al Gore y tal. Y luego la tercera gran oleada es la de Greta, ¿no? Sí. Esa es la que para mí, en mi opinión, para todos los países digamos, occidentales y tal, es la gran oleada definitiva, que ya lo mete completamente en agenda. Y ya todo el mundo entiende lo que es el cambio climático, aunque no lo entienda, sabe que es algo importante, que es grave y que es real, ¿no? Pero al meterlo en agenda, estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que también se ha conseguido, por desgracia, siempre que algo entra en agenda ya, de verdad, cuando lo que te has dicho, oye, empiezan a tener miedo, ahí entran los Trump, Bolsonaro, Vox en España. Claro, los que eran negacionistas, que estaban como callados, que si estos son cuatro idiotas, ahora es como, no, tenemos que hacer algo. Y entran, pero con todo su armamento. O sea, entra Vox, entra la derecha española con todo su armamento, o la americana más aún, o sea, con el presidente del gobierno siendo negacionista, el presidente del gobierno americano. Claro, eso está muy bien, haber conseguido meter este mensaje que todos lo entendemos, y a lo mejor gracias a eso es por lo que no, o debido a esto es por lo que no tuvimos ley de cambio climático hace 20 años, sino ahora, cuando ya todo el mundo lo entiende, es más fácil, ¿no?, hacer una ley de este tipo que hace 20 años. Pero, si te parece, no sé si nos queda algo aquí, pero quiero volver un poquito a la ley de cambio climático, que por ser crítico, vale, hemos dicho que es necesario que haya una ley, que podría ser más ambiciosa, pero bueno, es donde se ha llegado. ¿Qué más le falta a la ley? O sea, cosas que digas, es que esto, o sea, porque hemos hablado de, bueno, un poquito más ambicioso, en vez de un 25 tendría que ser un 50 ya, pero eso al final son cifras. Pero algo que digas, no, es que a la ley esto y esto hubiera sido imprescindible que estuviera. Y no se ha tenido en cuenta. Algo que digas, por lo que has dicho antes, ¿no? Que pueda a lo mejor cambiarse más fácilmente. No sé, algo que vosotros o que tú veas que digas, es que esto, tendríamos que haberlo hecho. O sea, yo creo que, por ejemplo, las dos cosas para mí más importantes que faltan, hay más, pero las dos más importantes, y una de las que peleamos,
Una era, por ejemplo, la idea de los presupuestos de carbono, que es una cosa que un instrumento que tiene, por ejemplo, Inglaterra y que funciona muy bien. Un presupuesto de carbono lo que te dice es marca el máximo de dióxido de carbono, de gases de efecto invernadero, que puedes emitir en un periodo de tiempo, ¿no? En 5 años. Y lo repartes entre los diferentes sectores económicos, ¿no? De esa forma, esos sectores se tienen que ir adaptando, digamos, a ese reparto, ¿no? O sea, que dices, bueno, pues el transporte puede emitir tanto, tal. Y eso Inglaterra lo hace y son vinculantes y funciona bastante bien. Aquí no se quiso meter, nosotros intentamos que se metiese como vinculante y si no, al menos como algo descriptivo. Es decir, que tengas una guía de cuánto deberían reducir los de diferentes sectores para ver cómo vas, aunque no sea vinculante, pero eso hace un esfuerzo de medición de cuánto emiten, hace un esfuerzo de modelización de cuánto tienen que emitir, etcétera. Y finalmente no entró. Otra cosa que nos parecía muy importante es a nivel de gobernanza, era el tema del Comité de Expertos de Cambio Climático. El Comité de Expertos de Cambio Climático, nosotros pedimos que tuviese financiación propia, que fuese independiente. Como lo pedimos a través de varias asociaciones ecologistas, lo pedían igual. Y bueno, eso no tampoco se aceptó, ¿no? Un poco también, pues yo no sé, en parte el PP, por ejemplo, quería ni que existiese, que fuese una especie de comité asesor, ¿no? Y para nosotros sí que era importante, claro, si pones un comité de expertos, que tengan la capacidad de funcionar por sí mismos. Y otra vez, el Reino Unido, que bueno, o sea, no gobierna precisamente la extrema izquierda, tiene también un comité de expertos de cambio climático funcional y que también ayuda mucho, digamos, a hacer la transición ecológica. Para mí esas dos eran clave porque eran, digamos, relativamente fáciles de aplicar y de conseguir, ¿no? Y luego, pues nosotros metimos también cosas como, por ejemplo, iniciar el camino hacia la prohibición de los vuelos, digamos, peninsulares que tengan alternativa ferroviaria, ¿no? Competitiva, o por ejemplo lo que nosotros teníamos la renta climática, que es subir progresivamente los impuestos a las emisiones a través de diferentes esquemas y que ese dinero se devuelva a fin de año o a los ciudadanos íntegramente, ¿no? Todo lo recaudado, ¿no? De tal forma que eso es un mecanismo de fiscalidad verde progresiva. Hay más cosas que se pueden meter, pero esas como, bueno, fueron más o menos clave. Una pregunta que no hemos hablado, llevamos ya aquí casi 40 minutos y no lo hemos tratado todavía. Las grandes ONGs, ecologistas que no te vienen a la cabeza, WWF, Greenpeace, Ecologistas en Acción, ¿qué opinión tienen con esto? ¿Son críticas, no son críticas, están calladas, están expectantes? Las ecologistas, vamos, en España hay 5 grandes, que son Greenpeace, WWF, Sea Overlife, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra. Y vamos, creo que 4 de ellas, menos Sea Overlife, el resto fueron muy críticas con la ley. Creo que todas les pedían más ambición al gobierno y de hecho cuando se aprobó la ley no se hicieron la foto con el gobierno ni con los portavoces de la Comisión de Transición Ecológica. Ellos fueron muy críticos, pero es cierto que ellos querían más ambición, pero también querían una ley, ¿no? Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo, nosotros también. Nosotros, Más País Eco, fuimos muy críticos con la ambición, pero la ley era completamente necesaria y de hecho por eso nos abstuvimos, ¿no? Nosotros, luego en Twitter los trolls y tal han dicho que votamos en contra, pero es mentira. Lo que hicimos fue, bueno, también por un poco de las trampas legislativas que hizo un poco el gobierno para sacarla adelante, pues bueno, nos abstuvimos y pasó adelante, ¿no? O sea que yo creo que en eso compartíamos todos los ecologistas como digo, esa sensibilidad, que una ley insuficiente pero necesaria. Entonces no te puedes oponer a una ley que es necesaria, por así decirlo, ¿no? Por insuficiente que sea. Claro, para eso están las abstenciones, ¿no? Claro. También es verdad que aquí por dar un... desde la oposición es más fácil, y más fácil no, y para eso está. O sea, que la oposición al gobierno no solo tiene que venir desde la derecha, creo que desde los partidos que... más alineados al gobierno, Más País está mucho más alineado al gobierno que Ciudadanos, que Vox, pero que también se haga oposición para mí es imprescindible también. O sea, claro, nosotros les hemos apoyado en muchísimas cosas y les hemos apoyado en momentos muy duros, o sea, no duros, digamos, para nosotros, pero pues, estados de alarma donde no los sacaban, entonces les hemos apoyado sin pedir nada a cambio cuando hemos considerado que había que hacerlo. En este caso, pues les hemos exigido más ambición. También te digo que si hubiese pedido de nuestro voto la ley y nos hubiésemos comido todas nuestras cosas, hubiésemos votado que sí. O sea, nosotros en ningún momento íbamos a dejar que no hubiese ley de cambio climático. Por eso que desde la oposición es más fácil decir, bueno, como mi voto no es indispensable, me abstengo. Efectivamente. Pero que si hubiera faltado un voto... de atención. Si hubiese sido necesario nuestro voto para que saliese, vamos, que nadie quepa duda que hubiésemos votado que sí, porque hacía falta una ley, ¿no? Digamos, siempre es más fácil, digamos, modificar una ley dentro de unos años que no hacerlo otra vez de cero, iniciar todo el proceso. Eso no se podía permitir, ¿no? Pero ahí, digamos, el gobierno pues no quiso avanzar y prefirió pactar en el último momento con Ciudadanos y PNV y rebajar un poco la ley. Bueno, pues eso es su decisión. ¿Enoch?
Realmente estaba dándole vueltas a este último, a los aspectos que estabas diciendo que podíamos incluir, ¿no? Que han faltado y que podían ser muy interesantes, y me ha gustado mucho el tema del comité independiente de expertos. Y claro, yo aquí veo, efectivamente, a lo mejor es un problema porque, claro, ¿quién metes en el comité de expertos? Porque obviamente todos los científicos que metas lo van a tener clarísimo, todas las organizaciones sociales yo creo que lo van a tener clarísimo. Entonces, a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor era un trago ahí complicado, ¿eh? Claro, sí, imagino que o sea, que en realidad eso ya lo tienes, ¿no? Digamos que igual no quieres que te lo haga tu propio comité, ¿no? Pero bueno, para eso es un comité independiente. Nosotros queríamos eso, o sea, siempre es complicado porque en realidad luego de estos comités que son independientes, los mecanismos de selección, si no lo haces bien, pues acabas como el tema de los jueces, que la gente puede bloquear, ¿no? Digamos, si pones, no, quiero un comité que sea pues que sea por amplia mayoría y necesite 2/3 del Parlamento, ¿no? Entonces, pues hay un partido que lo bloquea y ya está, ¿no? Pero sí que había, aparte de esos mecanismos, que había diferentes propuestas, pues había diferentes tipos de mecanismos para elegirlo. Lo que sí nosotros pedíamos es que tuviese financiación propia suficiente para hacer una labor. Tú no puedes pedir a un científico, ¿no? que se dedique su tiempo libre a analizar, qué sé yo, el próximo modificación del Plan Nacional de Energía y Clima, o que se dedique al próximo estudio de emisiones, ¿no? Tienes que financiarles y les pagas, y si son dietas, y tienen que estar contratados, que estén contratados, que se dediquen a eso, que suficientemente importante es, ¿no? Y esa yo creo que era una cosa que nos parecía importante, y que por supuesto la derecha decía que esto era como para otro chiringuito mal. Bueno, creo que es, perdona. Pero vamos, no salió tampoco, y creo que también es otro grave error, ¿no? Y en el cambio climático, además, como en la ley esta, nosotros pedíamos las dos cosas. Pedíamos el comité de expertos, que no entró, y las asambleas ciudadanas, que sí entraron, aunque menos de como nosotros queríamos. No, nosotros metimos la enmienda, esa enmienda se aprobó, pero menos de como nosotros queríamos que una asamblea climática tuviese un cierto poder, etcétera, ¿no? Para participar, para alentar la participación ciudadana y también los expertos, ¿no? El cambio climático requiere las dos cosas, que hay gente que sepa mucho y muy bien, pero también tienes que sumar a la ciudadanía, y las asambleas climáticas, pues, es una de las formas que hay para sumar a los ciudadanos, no solo porque los 100 o los 120 que se elijan para participar, sino por el proceso de noticias que genera, y etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, no sé si... Yo creo que le hemos dado un repaso a la ley bastante interesante, ¿eh? Nos ha faltado abrir el BOE y ponernos a leer. Total. Bueno, otra de las cosas que descubro cuando haces en política es que los BOEs no hay quien los entienda. O sea, es súper complicado. Que me lo digan a mí, que me lo... en derecho te pilla completamente por sorpresa. No sé si habéis leído alguna vez una ley. No, a mí me toca leer. Sí. A mí me toca leer el Sí. BOE todas las mañanas como buen funcionario. No parte de su bueno, trabajo el leerse el BOE, entonces... Yo que era científico, claro, la primera vez que me senté delante de una ley fue como, hostias, ¿sabes? O sea, que yo soy doctor en bioquímica, que no es una cosa de... No soy especialmente tonto, pero era como, joder, macho, esto no... O sea, te quedas ahí todo el café y te quedas medio dormido. Pero bueno, luego te acostumbras y ya está, ¿no? Luego ya lo pillas, pero... Al final es un lenguaje de programación como cualquier otro. Total. Sí. Está R, está Python y luego está el BOE. Sí, y está el BOE. Sí. Bueno, Héctor, pues antes ya de despedirnos, ¿dónde te podemos encontrar? Momento Spam, cualquier cosa que nos quieras decir. No, pues nada, yo estoy ahí en Twitter. Bueno, ahora cada vez estoy menos porque tengo mucho trabajo, pero antes me pasaba media vida ahí. Y bueno, ahí cualquier que me pueda encontrar, me escribe un DM o correo. Es fácil, lo podéis encontrar en Google mi dirección, y nada. Yo ahora lo que estoy más centrado, o lo que me lleva más trabajo, es lo que comentábamos antes, ¿no? Antes del programa, lo de trabajar 4 días, que es, digamos, uno de los proyectos más interesantes, yo creo, que tenemos entre manos ahí en Más País, que es el intentar sacar adelante con el gobierno un proyecto piloto de trabajar 4 días o 32 horas, que tiene muchísimas ventajas, y entre ellas salió ayer justo un informe en el Reino Unido que tiene las ventajas ecológicas que tendría trabajar un día menos o 8 horas menos a la semana, y eso es lo que le dedico, irónicamente, más tiempo de mi vida, y bueno, porque creo que es una de las cosas que son más interesantes a futuro, ¿no? Genial. La verdad que sí, porque no solo es trabajar menos, lo que tú has dicho, es eso al final repercutirá en todo. Pues nada, pues muchísimo. Bueno, tengo que decir que en Twitter nosotros contactamos contigo a través de Twitter, y ahí estabas, o sea, es verdad que responden, ¿no? Y nada, que muchísimas gracias por haberte pasado por aquí en esta horita que nos has regalado de tu tiempo. Muchas gracias, Héctor. A vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
Bueno, pues vamos con la sección patrocinada, que hoy hablamos con Luis Quesada, director de Geinova, sobre las diferencias entre software libre y código abierto. Muy buenas, Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal estamos? Oye, no, Bueno. Cuéntales antes un poquito el cambio de sección que vamos a hacer, ¿no? Que ya lo dijimos la semana pasada. Cuéntalo un Va poco. a ser un cambio de sección chiquitito, pero vamos a dejar un poco las herramientas para empezar a resolver dudas más amplias sobre los sistemas de información geográfica, la gestión del territorio y del medio ambiente, por supuesto, faltaría más. Así que hoy empezamos con la primera. Y Luis, a ver, diferencia, software libre y código abierto, ¿qué es esto? Bueno, antes que nada vamos a poner un poquito en lo que es el marco o las bases de estas diferencias. En la práctica, todo software libre se puede calificar como código abierto, aunque no todo el software de código abierto tiene por qué ser libre, ¿vale? Ambos persiguen un objetivo común de ofrecer mayor libertad y transparencia al mundo del software, pero sus caminos son un poquito diferentes. Bien. El software libre, free software, se define como aquel que, además de disponer el código en abierto, respeta las libertades esenciales del usuario en todo su código original y sucesivas modificaciones. ¿Y cuáles son estas? Pues según la Free Software Foundation, creada en 1985, hay 4 elementos básicos que definen lo que es el software libre. Entre ellos la libertad de ejecutar el programa como se desea, libertad de estudiar y cambiar el programa, libertad de distribuir copias o la de hacer modificaciones a terceros de forma gratuita o de pago, ¿vale? Por aquello también eso dice, es gratuito y tal. Pues bueno, aquí también por esta parte viene. Vale. Posteriormente, también una escisión de la OSI, la Open Source Initiative, en la cual pues está más centrada en lo que era su modelo de desarrollo en cuanto a licencias y derechos, que también elaboró otros 10 requisitos diferentes. Vale, esto es software libre. Ahí estamos. De momento hemos estado en lo que es el software libre. Muy bien. Y lo que es el código abierto, ¿vale? El open source, ¿vale? Digamos que se basa en 10 requisitos, como acaba de comentar, que, digamos, por destacar, no voy a comentar todos, pues está también el de libre redistribución, de la licencia del software, el código fuente también a la hora de publicar un programa, que tiene que incluirse su código fuente íntegro, permitir acceder libremente a él, los trabajos derivados, también que las licencias deben de permitir modificaciones y trabajos derivados, integridad del código fuente del autor, para que en este caso se puede impedir la distribución de modificaciones únicamente si se permite la distribución de tales como parches. También hablamos de la distribución de la propia licencia, o ya entramos en temas de la discriminación de personas o grupos, que evidentemente no puede estar discriminados, no puede hacer discriminación de personas o grupos, o la que la licencia no debe ser específica de un producto o ser también tecnológicamente neutral. ¿Y la diferencia? Es que no... o sea, si te digo como cuál es la diferencia entre uno y otro, porque es que sé que tiene diferencia, pero siempre me cuesta encontrarlas. Vale, bien. O sea, digamos, por un poquito en resumen de cuáles son las diferentes fundamentales, digamos que mientras que desde la perspectiva de la Free Software Foundation, de lo que es el software libre, se priorizan aspectos de índole ética, filosófica, ¿vale? De lo que es lo que debería de ser. El open source destaca aquellos aspectos técnicos que tienen que ver más con la discusión moral acerca de las licencias del derecho y los derechos del propio software. Es decir, se acerca más a lo que viene a ser un punto de vista mucho más técnico, ¿no? que el otro. Vale, es un poquito las diferencias básicas entre unos y otros. Pues claro, digamos que son 2 puntos de vista que ya, como os he comentado, que son, digamos que siguen una misma filosofía, pero con un poco de diferencia de camino, y de hecho hay un camino medio, hay un camino que es la parte del FOSS, ¿vale? Que digamos que no viene a ser entre uno ni el otro, ¿vale? Tengo que comentar también que, bueno, dentro de lo que son los software de código abierto, hay que decir que evidentemente esto no viene de hace poco, sino que ya tiene una evolución constante y que podemos encontrar algunos de los ejemplos que todo el mundo conocemos, por ejemplo, sistemas operativos como puede ser Linux, ¿vale? O gestores de contenido como puede ser WordPress, ¿verdad? Ponos algún ejemplo de los dos. Para ¿Linux que lo y veamos WordPress más claro. serían software libre o de código abierto? De código abierto, ¿no?
Código abierto, sí. En ese sentido estaríamos trabajando de código abierto. Y también código abierto, pues podemos encontrar WordPress. Tú fíjate también, por ejemplo, todos los complementos, todos los widgets, ¿vale? Que todos los plugins que salen de WordPress. Al final, ¿qué hacen? Te hacen pagar. Unos son gratuitos y otros son de pago. Es decir, al final tienes esa potestad, ¿no? de régimen. Claro, por eso te iba a decir, porque que sea abierto no te quiere decir gratis. O sea, yo te puedo dar el código, pero te puedo cobrar por darte ese código, oye, por desarrollártelo, por ejemplo. Bueno, por hacer uso, efectivamente, de esa licencia, claro, que te dan. Otras, claro, pero bueno, ahí tenemos, dentro de lo que es el free software, o sea, tenemos el propio Internet, ¿vale? O los propios GPS, que también en ese sentido está democratizado y puede dar uso y puede hacer todo el mundo a ello, ¿vale? Si nos pasamos al mundo GIS, ¿vale? Nos encontramos un amplio espectro de softwares que responden a esta calificación de código abierto y que más o menos están todos concentrados dentro de lo que le llaman dentro de lo que es la Fundación Geoespacial de Código Abierto, OSGEO, que es una organización sin ánimo de lucro cuya misión principal es apoyar y promover el desarrollo de estas tecnologías, ¿vale? De los datos y educación geoespacial, de este tipo de softwares. Entre los más conocidos de código abierto, de los softwares de código abierto que se disponen a través de OSGEO, pues tenemos, por ejemplo, softwares de escritorios como pueden ser QGIS, GeoSI, GeoGRASS, otros más asociados a bases de datos como puede ser PostGIS, o bibliotecas de análisis geoespacial como GEDAL, GeoTools, Geos, etcétera. Alguna de ellas ya hemos comentado en las propias herramientas que hemos venido dando, ¿vale? Y por último, herramientas tales como MapServer, GeoObserver o Leaflet, ¿vale? OpenLayers, son otras de las que se trabajan dentro de lo que es OSGEO. Bueno, Enoch. Claro, al final es una forma de desarrollar software. Puede ser de pago, puede ser gratuito, y al final lo que te interesa es que te van a resolver un problema. Así que genial, o sea, para adelante con ello. Sí, no, a mí lo que me gusta es eso, que no depende de que tú tienes un software de estos, sea WordPress, que a lo mejor yo trabajo mucho con WordPress, o vosotros que trabajáis más con QGIS y con estas librerías de mapas que me has dicho un montón, y de base de datos. Al final, para vosotros es una herramienta muy válida, pero que el cliente final tiene acceso a todo el desarrollo, tanto la base que se ha cogido como cualquier desarrollo que hagáis vosotros, como siempre que se trabaja con código abierto. Yo creo que más o menos vosotros trabajáis siempre con código abierto. Claro, el cliente, lo bueno, el cliente o la persona que lo utiliza puede seguir desarrollando sobre una base que es conocida. Si tú te coges un software comercial con el código ofuscado, la cosa se complica más, ¿no? Efectivamente. Mira, por ejemplo, nosotros te voy a poner el ejemplo del software que hemos desarrollado para eléctricas, ¿vale? QElectric. Sí, ¿vale? Este software está basado en la licencia GNU de QGIS y tienes que trabajar con, digamos, tienes esa base. Y no solo en esa tecnología, utilizamos otras tecnologías como en temas de base de datos, como pues PostGIS, y después evidentemente también visores como OpenLayers, Leaflet o incluso el propio GeoServer, ¿vale? Son todo tecnologías abiertas. Tienes esa disposición, tienes la potestad de poder utilizar, y cuando tú haces cuando tú das una licencia de uso, porque nosotros evidentemente cobramos por una licencia de mantenimiento, o sea, hacemos ese servicio de mantenimiento, ellos tienen la capacidad de poder acceder a ese código y de desarrollar sobre él. Nosotros no le escapamos el desarrollo. De hecho, le damos, o sea, una de las ventajas que tiene es decir, oye, si tú en un momento dado quieres prescindir de nuestros servicios, ahí es donde está el tema, de que nosotros ofrecemos el servicio de uso de ese software que hemos desarrollado, ellos pueden seguir trabajando con ese software y pueden seguir desarrollando sobre ese software, ¿vale? Claro, pues y de hecho, ellos podrían también revender también suficientes modificaciones que hubieran hecho de esa parte inicial. Claro, hacer herramientas muy concretas para un desarrollo propio o aplicarlo justamente a una parte concreta que les interesa y desarrollar eso más. A mí eso me alucina, o sea, que tú puedas revender incluso eso que ha hecho otro. Pero bueno, son los problemas o las ventajas del código abierto, que oye, discusiones de esto, sobre todo en el mundo WordPress hay un montonazo. O sea que... Claro, o sea, la dificultad entraña evidentemente en meterte, o sea, tú tienes ahí esa capacidad de hacer esa base, digamos, ese código. Otra cosa es comprenderlo por la cantidad de modelos que hay dentro, ¿vale? De modelos de análisis geoespacial que se pueden aplicar. No es un script y punto, ¿vale? Sino que hay detrás un montonazo de modelos, digamos,
que es un sistema completo, no estamos hablando solo de un desarrollo de un plugin, de una aplicación, sino que es un sistema completo que tiene diferentes patas, que tiene su parte web, que tiene su parte de análisis, de contacto con las APIs para tecnologías con ORPs. Son diferentes cuestiones que además vamos adaptando en función del cliente y que evidentemente, aunque tú tengas ese código, tienes que saber cómo trabajarlo. Claro. Eso yo no te lo voy a decir. Yo te doy el código, pero no te voy a decir cómo hacerlo, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. GVSig, tú puedes acceder al sistema base para poder instalarte GVSig y ellos te dan unos mínimos de documentación. Pero si tú quieres hacerlo bien, ¿vale? GVSig, pues tendrás, si quieres ponerte la parte del GeoSig corporativo, no el escritorio, ¿vale? El que puedes crearte toda una IDE a través de GVSig, pues vas a tener que currártelo mucho para poder implementar bien esa infraestructura, ¿vale? Si quieres ahorrarte esos pasos, pues evidentemente tendrías que contar con la asociación GVSig para que te pudiera desarrollar, te pudiera poder. ¿Está el código libre? Sí, ahí lo tienes. Otra cosa es que después puedas aplicarlo adecuadamente, que entonces ahí es donde entra el valor técnico de las empresas, ¿vale? Que es el valor fundamental, es el valor fundamental que se da cuando se está desarrollando, cuando se trabaja sobre software de código abierto. Pues, eso es. Genial, Luis, ya digo, tanto QGIS como WordPress son dos herramientas que aquí trabajamos mucho, tanto uno como el otro, y las dos son de código abierto y es eso, aportamos ese otro valor, ¿no? Que no te da el código, que es saber trabajar con él, que es la diferencia. Bueno, pues nada, Luis, te vamos a esperar en la siguiente sección, porque vas a ser fijo, en principio vas a ser fijo con otro, así que te esperamos la semana que viene para hablar de... Gracias. Vamos a seguir con QGIS, así que te esperamos en la siguiente semana. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Venga, hasta luego. Esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a GeoInnova, profesionales expertos del territorio y del medio ambiente. Y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. No, que sepas que se van a meter con nosotros por lo de salvar un pajarito, ¿eh? Pues sí, muy probable, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El igual que el día que adopté un gato, vas a ver. Vale. Bueno, vamos con las recomendaciones. Venga, ¿qué me recomiendas esta semana? Pues yo te voy a recomendar un podcast. Creo que... no me acuerdo ahora de qué país son. Es Sudamérica. Lo que pasa es que no me acuerdo si es Chile. Ahora me ha pillado, no me acuerdo. Igual, si es pequeño, pues del otro lado del charco. Son todos igual, qué maldad. No, un podcast o sea, lo digo de coña completamente. Obviamente, ¿vale? Sí. Es un podcast que se llama La Voz de los Hongos. Y no conozco ningún podcast más dedicado al mundo al mundo fúngico, como dicen ellos. Así que, oye, esta es mi recomendación. ¿Qué me recomiendas tú? Pues yo voy a recomendar un podcast. A ver, sé que no quieres que lo recomiende y por eso no está ni en las notas del programa, pero te aguantas, ¿vale? Un podcast que se llama La Newsletter de Trabaja en Medio Ambiente. Y es un podcast que acaba de arrancar Enoch, en el que te va a contar, pues eso, él cada 15 días manda una newsletter de trabajaenmedioambiente.com a los suscritos, que bueno, estamos haciendo cambios en la web y pronto será más visible suscribirse, porque ahora cuesta incluso encontrar cómo suscribirte. Pero va a mandar, aparte de la newsletter que ya está mandando, un pequeño audio de unos 5 minutitos, 3-5 minutitos, contando un poco la newsletter, alguna cosita más. Y a mí me gusta, o sea, lo que ha hecho, el primero me lo dedica en parte un poco a mí. Entonces, por eso lo recomiendas. Claro. Ahora. No, una cosa que ahí me pasó. Y la verdad que está muy, muy interesante, ¿no? Y yo, sabes, ¿no? Que es una cosa que yo te había dicho hace mucho tiempo de hacer algo específico de TMA, hablando algo de empleabilidad. Bueno, sí. y creo que es un formato que puede gustar y se llama La Newsletter de Trabaja en Medio Ambiente. Bueno, a ver si gusta. Pues nada, ya lo he recomendado. Me encanta, vámonos.
Este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y muchísimas gracias por compartir este programa, muchísimas gracias por los comentarios que nos dejáis, la verdad que es una maravilla. En el 100 nos hicisteis un montón de comentarios y se agradecen un montón. Muchas gracias. Y nada, pues que sigáis así, comentando, compartiendo, porque nos llena cada vez que vemos nuestro programa por ahí compartidos, como ¡ay, qué guay! ¡Qué bonito! Bueno, ¿nos vamos? Vámonos. Pues nada, te esperamos en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental. Nos escuchamos. Adiós.